Buenas noches, mi nombre es Esteban Loría de Atse Virtual World. Hoy vamos a explicarles un poco de lo que es el SDK Unity para el desarrollo de videojuegos. En este caso, un SDK es un paquete de herramientas o un conjunto de herramientas con el cual se pueden desarrollar videojuegos. Se pueden desarrollar aplicaciones o se pueden desarrollar herramientas base para seguir trabajando. Unity en este momento está en su versión 4.6, de las cuales nosotros podemos utilizar una versión indie gratuita o una de pago. En este caso, para descargar la versión indie gratuita, lo que podemos hacer es ingresar a unity3d.com e irnos a este botón que dice Download. Ya estando en la página de Download, nosotros podemos empezar a descargarlo. Es recomendable tener una conexión bastante alta, debido a que Unity pesa aproximadamente 1.5 gigas. Y de una vez podemos ir revisando ciertos elementos cuando lo descarguemos. Por ejemplo, los requerimientos del sistema. En este caso, los requerimientos del sistema nos indican qué debemos necesitar para el desarrollo de un equipo o para correr los videojuegos. Es importante que revisemos esto antes de descargarlo e instalarlo, por aquello de que nuestra computadora no lo vaya a correr o no sea lo suficientemente potente. Ahora bien, ¿qué es esto de la versión gratuita y la versión Pro? La versión gratuita a nosotros nos permite desarrollar ciertos elementos en los videojuegos. La versión Pro nos da ciertas herramientas adicionales para poder trabajarlo, para poder utilizarlo. Acá donde dice Free versus Pro, podemos ingresar para revisarlo. En este caso, ya lo tengo cargado, podemos ver lo que es la versión Free de Unity o la versión Indie y la versión Pro al lado derecho. Igual, para cada versión, en este caso Unity, la versión para desarrollar juegos en Android, para desarrollar juegos en BlackBerry, en iOS y en Windows Store. Cada una, obviamente, tiene su versión, la Free y la Pro. Ahora bien, por último, ya después de revisar todas estas cosas, si vemos que necesitamos pagar la licencia Pro para utilizar ciertos elementos que no trae la versión Free, los precios los podemos ver en la parte donde dice Buy, en la parte superior. En este sentido, los dos precios que tenemos son mensuales o un pago único. El pago único son $1,500 para la versión de Unity Pro o $75 mensuales mientras estemos utilizando la licencia. Esto se refiere a que con esta versión de Unity Pro podemos desarrollar videojuegos para Windows, Mac y Linux. Si requerimos crear videojuegos para Android o iOS, en la versión Pro debemos pagar el mismo monto para cada una de ellas. En el caso de iOS, $1,500 adicionales al Unity Pro o $75 mensuales adicionales a los $75 del Unity Pro. Y si sumamos el Android, tenemos que sumarles otros 1.500 o 75. Al final tenemos una licencia de un pago único de $4,500 o una mensual de 225. De igual manera, muchos de los videojuegos se pueden desarrollar en la versión Free, no es necesario desarrollarlos en la versión Pro. Esto más que todo podemos utilizarlo para cuando ya tengamos un estudio un poco más grande o ya tenemos unas ganancias por lo menos ya un poco mayores a lo esperado. Cuando nosotros tengamos Unity instalado en nuestra computadora, después de la descarga que dura aproximadamente, en el caso de una conexión estándar, unas 4 o 6 horas, vamos a ver que nos va a abrir, en dado caso, cada vez que necesitemos el último proyecto cargado. Por ejemplo, en este caso el proyecto en el que estoy trabajando, Cassini Adventures, es el último que me abre. Vemos acá donde está el proyecto abierto y donde están todos los archivos con los que he estado trabajando. En este momento lo que voy a hacer es presentarles a ustedes o mostrarles la ventana que les presentaría en el caso de iniciar con un proyecto nuevo. Sería en File, New Project, y nos mostraría esta ventana, el Project Wizard. Con el Project Wizard nosotros tenemos dos opciones: abrir un proyecto de los cuales ya hemos estado trabajando o crear un nuevo proyecto. Como vamos a crear un nuevo proyecto, él nos va a preguntar el directorio donde vamos a colocar ese proyecto. En este caso, vamos a decirle que lo guarde en una carpeta que se llame test, así se va a llamar el proyecto. Los paquetes que en este caso nos muestra
Tal vez a ustedes les muestre un poco menos. Yo he importado bastantes de la tienda de Unity, más adelante la veremos. Podemos empezar a escoger cuáles queremos que nos cargue. En este caso no vamos a cargar ninguno, ya que queremos ver nada más la interfaz de Unity. Por último, antes de crear el proyecto, vamos a ver si nosotros podemos setear el proyecto para que sea en 3D o en 2D. Esto es para hacer el videojuego un poco más sencillo a la hora de trabajar. Igual no hay problema. Si trabajan en un juego en 3D y quieren hacerlo después en 2D, las configuraciones internas del sistema lo permite hacer, o a la inversa. En este momento vamos a dejarlo así. Crear nuevo proyecto, la versión test, ningún paquete y en 3D. Le damos crear proyecto y esperamos a que cree el proyecto nuevo. Dependiendo de la cantidad de paquetes que hayan seleccionado o de la velocidad de su computadora, puede durar un rato en crear todo el proyecto. Teniendo ya el proyecto cargado, en este momento esta es la escena base o como se los mostraría a ustedes Unity en su layout por defecto. Nosotros podemos modificarlo a gusto propio. En este caso voy a mostrarles nada más qué son cada una de las partes y las ventanas y después cómo configurarlo. En primera instancia vamos a ver que al lado izquierdo tenemos el Hirachi. El Hirachi indica los objetos que nosotros tenemos en nuestra escena del juego. Nuestra escena del juego son todos los elementos 3D que podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, pueden ver que en una escena nueva lo único que aparece es la cámara principal, el main camera. En este caso es esta camarita que aparece acá, indicándonos obviamente que es la cámara donde se va a filmar el juego. Cuando la seleccionamos, nos aparece acá abajo lo que dice Camera Preview. Este Camera Preview lo que nos hace es mostrarnos lo que se va a ver en sí en el juego, o lo que la cámara está viendo y se va a mostrar. Acá abajo tenemos lo que es el Project y el Console. El Project son todos los archivos que nosotros vamos a utilizar en nuestro juego. En este caso, como no seleccionamos ningún paquete, tenemos todo vacío. Para poder importar los paquetes adicionales, presionamos clic derecho sobre lo que es la carpeta Assets y le damos Import Package. Tenemos los paquetes adicionales. De esta manera podemos ir importándolos y trabajando con ellos. También podemos importar assets que no sean de Unity propiamente, por ejemplo, texturas o gráficos en 3D que hayamos desarrollado en otros juegos, canciones o imágenes, incluso videos en la versión Pro. Nada más sería Import Package o Import New Asset y seleccionamos el que deseamos agregar. Por ejemplo, acá voy a decirle que importe el Tree Creator, que es un sistema para crear árboles en Unity. Una vez que lo descomprime y nos aparece la conexión, vamos a ver que aparece el Import Package. Las opciones que nos va a importar son todo lo que son texturas y objetos y presionamos Import. De esta manera nos aparece dentro de Assets cuando termine de importarlos. Cuando termine de importarlos podemos verlos en esta ventanita donde está el Project y podemos ir navegando o revisando cómo están trabajando. En este caso las texturas, las partes de las imágenes y demás, los materiales con los que va a trabajar. Ahora bien, la consola es donde se nos va a mostrar a nosotros todos los errores que hayamos cometido en la parte de programación o que tenga conflicto Unity para trabajar. Volviendo a la parte principal donde está la escena, nosotros podemos ver los objetos con textura, con líneas en wireframe como que si fueran armados a punta de alambre, el texture con el wire, de nuevo como que si estuvieran armados con alambre, los render paths, que es prácticamente lo que son los caminos que pueden seguir los elementos, y el light map resolution, que es la parte donde va a estar apuntando las luces o mostrándose en el juego. Podemos ver también donde va a estar el RGB, que son los colores, el alpha, que son transparencias, el overdraw, que van a ser sobre dibujos en los cuales se puede ver transparencias unas cosas sobre las otras, como mostrando qué puede chocar, qué es lo que hay detrás de las paredes, etc. Y los mip maps, que es prácticamente una situación sobrepuesta de cómo se verían los objetos.
De lo que les había comentado de colocar la imagen en 3D y en 2D, acá tenemos el segundo botón, el 2D. En este caso, vemos que con solo presionarlo cambia la escena de 3D a 2D. Podemos ver en este caso el siguiente botón, que son las luces. Como no tenemos ninguna, no se muestra información, pero es para ver cómo se verían las cosas de las luces o los efectos de luces, los efectos de sonidos y lo que son efectos adicionales, skybox, fog, flares o materiales animados. Los gizmos son todas las cosas que nosotros podemos ver o queremos ver en el juego mientras tanto, tanto etiquetas como flares o sonidos o colliders, para irnos dando la idea de cómo desarrollamos el videojuego. En este caso, todo lo iremos viendo con el transcurso de los tutoriales. La pestañita Game lo que nos va a permitir a nosotros es ver el juego cómo se va desarrollando. En este caso, cuando nosotros presionamos este botón de play, esta es la ventanita que se activa para poder ver el juego y poder jugarlo o testearlo mientras estamos dentro de Unity. Podemos darle pausa para hacer ciertas modificaciones o un pequeño botón de reinicio como tal. Por último, la parte del inspector, que es el que tenemos acá, es el que nos va a mostrar a nosotros las propiedades de los elementos, tanto lo que son los componentes que contiene cada objeto, como algunas modificaciones que se le permiten hacer. En este caso, la cámara, vemos la parte de la transformación, que es donde va a estar en la posición, su rotación y la escala como tal. Si nosotros movemos la cámara con estas flechas que tiene alrededor, vamos a ver que los valores van a cambiar. Igual con todo el resto de las opciones. Ahora bien, los botones de acá arriba nos permiten a nosotros, el primero, movernos general en la parte de la escena. No va a afectar ninguno de los elementos, mueve de hecho toda la escena. El siguiente botón, que es el que está seleccionado, nos va a mostrar a nosotros la parte de las flechitas para poder modificar o cambiar la posición de los elementos. El tercer botón nos permite hacer la rotación en los ejes X, Y o Z. El siguiente nos permite hacer la escala. En el caso de la cámara no se va a notar, pero en unos cubos, en los cilindros, en las esferas y demás, vamos a ver que donde jalemos una de las flechas va a aparecer el cambio del tamaño. Incluso si presionamos el centro y jalamos hacia algún lado, el tamaño puede ser aumentado o disminuido. El último botón se utiliza para lo que es la interfaz gráfica de los usuarios, lo que son los botones, las ventanas o los menús. Eso lo iremos viendo después. Estos dos botones adicionales, el center y el local, son los lugares donde va a estar trabajando el pivot, por decirlo así, de los objetos. En este caso, el center o el pivot es este punto de donde se mueven los objetos. Y el local o el global se refiere a la parte de la escena, si va a ser solamente el objeto como tal o toda la escena en sí. Más adelante igual lo seguiremos viendo. Ahora bien, el layout se puede cambiar. En este caso no es de mi agrado como tal como se muestra en esta forma. Yo lo he ido cambiando y en este caso el layout que yo utilizo es este que dice AW. Como logran ver, cuando lo selecciono cambia a la escena, Game, las dos pestañitas juntas, el Hierarchy, el Project, lo que es el Inspector y el Console. Para poder cambiarlo a gusto de ustedes, cada una de las pestañitas se pueden mover y ubicarse en diferentes lugares. Por ejemplo, si necesitan mover el Hierarchy, presionan la pestañita manteniendo el botón apretado y pueden moverlo donde deseen. Él automáticamente se va a acomodar. De esta manera es como trabajo con toda la parte de la interfaz. Cuando hemos finalizado la configuración y lo tenemos como queremos trabajarlo, en el layout nada más venimos y le damos Save. Él nos va a preguntar un nombre y al guardarlo va a aparecer acá para después puedan seleccionarlo. Eso sería todo por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado y espero verlos en el futuro. Muchas gracias.